Bienvenidos a este vídeo explicativo donde hablaremos de los márgenes de las placas litosféricas de la Tierra, hablaremos también un poco de su historia, del origen de su teoría, mencionaré todos los ejemplos que hay de tipos de borde y por último hablaremos del importantísimo ciclo de Wilson, trabajo realizado por Marcos Muñoz Raya, clase de primero de bachillerato. Empezaré con un pequeño resumen de la historia de la teoría de la borde litosférico, de la placa litosférica, de las corrientes de convención y todo lo que la deriva continental en general. Empezaremos en 1885 con el geólogo suizo Suess, que propuso la existencia de un antiguo supercontinente que se llamaba Gondwana. Más tarde, en 1906, el francés Bernard Brunes propone que el campo magnético de la Tierra que posee se invertía cada medio millón de años por unas piedras magnéticas que se observaban en las dorsales oceánicas. Luego, Wegener, o como se pronuncie, Alfred Wegener, publica su libro, nombre muy largo en alemán que no voy a poder leer, propone la idea de la deriva continental, que gracias a esta teoría se ha podido saber de las placas y todo lo que vamos a hablar en este vídeo en general. También propone otro supercontinente llamado Pangea, que teóricamente fue después del anterior mencionado Gondwana. A continuación, Alexander Dutoit, un geólogo sudafricano, publica una lista a favor de los supercontinentes de Gondwana, Laurasia y Pangea que Alfred había mencionado anteriormente en su libro, que está en alemán y no puedo mencionar. Ya que cuando salió ese libro, pues todo el mundo, por así decirlo, se rió del trabajo de Alfred y no se lo tomaron en serio. Pero gracias a que el reconocido sudafricano dio una lista de cosas a favor, pues aumentó esa creencia y empezaron a preguntarse si era posible su teoría. A continuación, con el Principios de la Geología Física de Holmes, se consiguió la última pieza de la deriva continental y propuso la existencia, el propio Holmes, de las corrientes de convención que hacen posible el movimiento de las placas tectónicas. A continuación, los geofísicos Frederick Vine y Drummond Metwis en 1973 presentan aún más datos a favor de Hess. Ellos detectaron también en anomalías magnéticas en los fondos de Islandia, que eran por lo que he mencionado anteriormente, que propuso Bernard Brun, el francés, sobre el cambio de positividad del campo magnético de la Tierra. Por último, mencionar el esquema satisfactorio que Loxi y Ladeira crearon a principios del siglo 80, perdón. Y eso sería una pequeña historia. A continuación vamos a hacer pues lo más importante de este vídeo, que es los límites de placas. Lo que acabo de mencionar es una pequeña historia muy resumida de lo que fue el inicio de la teoría, pero vamos con lo importante que realmente que es los límites, que para eso está. Empezamos con la chicha de verdad del vídeo y empezamos ya con los ejemplos de bordes de placa, que es de lo que va el vídeo, los límites de placa. Voy a mencionar los tres primeros, los divergentes, convergentes y transformantes. Sin embargo, a lo largo de todo este vídeo, pues vamos a ir profundizando en cada uno de ellos. Bueno, aquí tenemos este puntito azul es Jaén, pero bueno, vamos a nuestro primer límite, que es un límite divergente COCO, o vamos a llamarlo de corteza oceánica. En este caso he cogido de ejemplo la dorsal más grande, la dorsal atlántica, que podemos observar claramente aquí que se ve la grieta. Los bordes divergentes son la separación de dos placas. Por lo general, este tipo de borde suele estar compuesto por dos cortezas oceánicas, número 1, número 2, izquierda-derecha. Su nombre se debe a de que ellas diverge o se crea nueva capa litosférica, aunque encontraremos en profundidad. Más tarde hablaremos de la creación con el ciclo de Wilson, más tarde de esa creación y destrucción de capa litosférica. Este movimiento de separación se debe a que las corrientes de convención que hay debajo de la corteza separan ambas capas, haciendo que se cree la dorsal. Estas enormes capas crean enormes dorsales oceánicas, como la que acabo de mencionar, que es la gran dorsal atlántica, o como he encontrado en internet, dorsal mesoatlántica, aunque prefiero el nombre de dorsal atlántica, la verdad. Pequeño dato curioso, si nos vamos aquí a este país que sé yo de un profesor que le gusta mucho, Islandia tiene la dorsal oceánica, es el único
zona terrestre, vamos a llamarla, que la dorsal oceánica sale al exterior, como se observar por aquí la grieta, por donde está el ratón, atraviesa Islandia pasando por encima suya. Es el único lugar en el planeta donde nuestro siguiente destino será un borde convergente COCC, o sea, corteza oceánica y corteza continental, que por si no le he mencionado antes, mientras que vamos hacia allá, en nuestro avión, corteza oceánica es la corteza que es más densa y más fina, que es la del mar, mientras que la corteza continental es la terrestre, la de continente, que es mucho más gruesa, pero menos densa. Bueno, se puede observar aquí perfectamente la fosa, que luego mencionaré por qué está eso ahí. Y tenemos aquí nuestro borde convergente de COCC, como he mencionado, corteza oceánica izquierda, corteza continental a derecha. Aunque hay varios tipos de borde convergente, los voy a ir mencionando uno a uno a lo largo de lo que queda de vídeo. El primero, como ya he dicho, borde convergente COCC, o sea, corteza oceánica con corteza continental, izquierda-derecha. En este tipo de borde, la corteza oceánica, que es la más densa y fina, como he mencionado, es más densa y fina que la corteza continental, que está más gorda y menos densa, se queda por debajo de esta. O sea, vamos a decir que se monta, pero por debajo de la continental. Así genera desdoblamiento de la corteza terrestre, lo que hace que se formen los Andes, que son, pues, todo lo que hay por aquí, por donde está el ratón en Chile, que es una, vamos a llamarlo, malformación de la corteza, un arrugamiento, por así decirlo. Este tipo de borde es muy activo, ya que se producen en esta parte muchos terremotos y volcanes. Y bueno, por eso es activo, porque hay movimiento en esta zona de la corteza continental. También mencionar que el límite de capas se forma una fosa, es una fosa oceánica, que en ella se arrastran sedimentos a lo largo de todo el proceso que se crea el prisma de acreción, que son conjuntos de sedimentos en el fondo de esta fosa. Bueno, como he mencionado, el ejemplo son los Andes, que es todo esto de aquí, que se forma, como he dicho, por convergente de COCC. Al igual que en el anterior, las corrientes de conversión también chocan en el siguiente tipo de convergente, que es el COCO, que es corteza oceánica con corteza oceánica, que vamos a ver, en este caso, aquí, Japón. Bueno, las placas chocan entre sí, que son esta de aquí y esta de aquí, que forman esto de aquí, que ahora mencionaremos cómo se llama. A diferencia del caso anterior, aquí no tenemos presente ninguna corteza continental, solo dos oceánicas. Sin embargo, acaba pasando prácticamente lo mismo. La más densa de las cortezas se pone por debajo de la otra y esta genera la zona de Guadat-Benioff, que no he mencionado anteriormente para no ser repetitivo, aunque también ocurría aquí en los Andes. La zona de Guadalquivir es cuando la corteza oceánica, o en este caso la más densa, se ha metido por debajo de la otra, se calienta y genera expulsiones de magma por encima de la otra, de la que es menos densa, la que no se ha metido por debajo, formando volcanes y terremotos. En esta zona, pues como he dicho, se calienta mucho la corteza, como pasaba en los Andes, y el magma sale al exterior en forma de volcán, aunque también puede formar terremotos. Como en esta zona es todo corteza oceánica, la lava no presenta tanta sílice, lo que hace que sea más viscosa y rápida que en los Andes. En los Andes son volcanes más explosivos y con lava mucho más densa y lenta. Los volcanes van poco a poco dejando magma que van saliendo a la superficie y acaban formando con el tiempo arcoíslas, como son Japón. Otro caso que también podríamos mencionar son la colita de Alaska, como a mí me gusta llamarla, que también son arcoíslas. Son islas volcánicas que con el tiempo se han ido formando por esta salida de magma de la zona de Guanadioff. Una cosa importante a saber es que no debemos confundir Hawái con un borde convergente o con una zona de Guanadioff. Hawái es un punto caliente. ¿Qué es un punto caliente? Es una salida irregular del magma al exterior mediante la corteza, a veces por variaciones de temperatura y densidad en el manto. Sin embargo, esto no es un límite de placa, así que no voy a profundizar. Por último, ya sí tenemos por último, de convergentes, tenemos el C4 o el CCCC, que está por aquí al lado, el ejemplo que he escogido yo, que es el conocidísimo Himalaya, la cordillera de la Himalaya. Estos bordes pues son igual realmente que los anteriores, solo que las dos placas son CC, o sea, son ambas cortezas continentales.
Al ser ambas tan gruesas, en vez de que la menos densa se ponga por debajo de la otra, lo que ocurre es que el relieve, todo esto en este caso, se arruga y forma enormes cadenas montañosas, como es el Himalaya, un montón de montañas, que simplemente con acercarnos aquí podemos ver que esto es inmenso. También hay un efecto que es que esto está lleno de plantas y esto no, que ocurre por las precipitaciones que llegan por el mar, se chocan con las montañas y hace que aquí pues no llueva. Entonces esto está seco, esto está lleno de plantas. Mencionar, importante, que las dos placas que están chocando en este caso son India, que es la placa indiana o la placa de India, y la enorme placa euroasiática, que con su choque la euroasiática va hacia el sur y la de la India hacia el norte chocan y forman lo que ya hemos mencionado, que es el Himalaya y todo su sistema. Hacemos un pequeño teletransporte a nuestro último tipo de borde, que ya no es convergente, ahora es transformante. En este caso he elegido aquí en Estados Unidos la falla de San Andrés. Bueno, este es el último que vamos a ver, y este no es ni la colisión ni la separación de dos tipos de capas, sino el rozamiento. Este es una capa donde tengo mi cursor y esta es otra. Lo que hacen es que cada una va en una dirección, digamos que la de abajo va hacia el noroeste y la otra va al suroeste. Este rozamiento lo que crea es grandes terremotos y fracturas en la zona de la falla, que se puede observar perfectamente desde el aire con nuestro Google Maps. Como he dicho, lo que caracteriza estas fallas, este borde transformante, son las fracturas de litosfera y la generación de grandes terremotos por toda la falla, que se puede observar, como he dicho, perfectamente desde el aire. Volvemos a España para hablar de la última parte de este vídeo, que es el importante ciclo de Wilson. En el siglo XX, Wilson definió un ciclo que determinaba cómo se formaba la corteza terrestre. Llegó a esta conclusión debido a que si en los bordes divergentes se creaba la corteza y en los convergentes se destruía, debiera haber algún ciclo, ¿no? Este es el ciclo de Wilson, que consta de varias etapas y tiene como objetivo explicar la formación y destrucción de las cortezas terrestres. La primera etapa es, vamos a llamarla litosfera continental, simplemente así. Este es el más usual, podemos decir. Aquí no se encuentra ninguna clase de tipo de límite, de placa o algo similar. Es el más normalito. Podemos irnos a cualquier punto. Por ejemplo, aquí en Francia, pues aquí no hay ni punto caliente, no hay volcanes, no hay bordes, no hay nada. Es normal, vamos a llamarlo así. Segunda etapa, la litosfera litosfera bombada. Debido a un aumento de temperatura y presión debajo de la corteza continental, esta empieza a bombarse y a fracturarse. El ejemplo más claro que se me ha ocurrido es Yellowstone, que, con permiso, voy a buscarlo en el buscador. Un momento. Aquí, en Estados Unidos. Qué país más interesante. Bueno, Yellowstone. Por eso no sé si se habrá dado cuenta que hay muchas películas que dicen, oh, Yellowstone va a explotar, volcanes, no sé qué. Se debe a esto, debido a la inmensa presión que hay debajo de esta corteza continental que empieza a bombarse, que se puede observar perfectamente desde el aire por aquí. Tercera etapa, cuenca endorreica. Esta vamos a irnos para que se entienda mejor aquí, a África, la futura gran isla que habrá aquí. Vamos a llamarla isla. Tras la total fractura de la corteza continental, aparecerán dos corrientes de convección en direcciones opuestas debajo de esta, y aparece la cuenca endorreica, que son estos grandes lagos que hay aquí en África, que son, por así decirlo, que rellenan la grieta, o vamos a llamarlo dorsal, aunque no es dorsal, que aparece por la fractura de ambas partes de la corteza continental. Este es el rift de África, que hará que en el futuro toda la parte de Tanzania, Kenia, Somalia se separe del resto de África, como quizá pasó con Madagascar en el pasado. Continuamos por... Un momento que toque oxígeno. Formación de la dorsal ya sí. Vamos a armar rojo. Voy a buscarlo. Aquí lo tenemos, el mar rojo. El mar rojo es ya una formación de dorsal. Tras mucha fuerza de las corrientes de convección, la corteza continental acaba partiéndose en dos. Una dorsal ha nacido, y con ella un límite de placa, y dos cortezas oceánicas que aún son muy jóvenes y pequeñas y prácticamente son nada.
una a cada lado. Una, en este caso, sería por aquí y la otra por aquí. La fractura hace lo que antes era un lago se junte con el mar, por ejemplo, por aquí y por aquí, y en este caso se salinice, haciendo que, pues, sea un lago con sal. Vaya, por eso es un mar y no un lago. Es un límite pasivo, es importante de saber que aquí ni aquí tiene volcanes o terremotos debido a que casi no se ha formado del todo, así que no es un límite pasivo. Luego, a continuación, la quinta etapa, tenemos dorsal coco con margen continental pasivo, que es la más clara, como he mencionado casi al inicio del vídeo, es la dorsal atlántica. Una vez que se han bien formado la corteza oceánica y las dos cortezas oceánicas que he mencionado antes, que en este caso estarían aquí, pero va para verlo mejor, nos hemos ido aquí, ya se han bien formado, pues empiezan a formarse la corteza oceánica con lo que he explicado en el borde divergente. Este límite de corteza oceánica, corteza continental, que sería África y el propio Atlántico, es también un límite pasivo, ya que no hay ni terremotos ni volcanes. Como se puede observar, aquí no hay ninguna cordillera o volcanes. Igual pasa aquí en Latinoamérica. No hay volcanes ni nada parecido, como ahora veremos que sí pasa en Chile. Pasamos la chuletilla. Siguiente etapa, que puede pasar de dos formas. La A y la B, vamos a llamarla. La A vuelve a ser dorsal oceánica con una especie de dorsal oceánica que también, que es la dorsal oceánica es más bien, bueno, fosa oceánica, que es en Chile, los Andes, que es otra vez un borde convergente, como he mencionado antes, que bueno, no me voy a enrollar mucho porque ya lo he mencionado, esto es una de las cosas que puede pasar con la formación de volcanes, corteza oceánica aquí, corteza continental aquí, lo he explicado ya. Lo otro que puede ocurrir también con oceánica, que es los arcoíris que también ya he mencionado antes, como Japón y la colita de Alaska. Lo he mencionado antes, es un borde convergente que con el magma de la zona de Guataniov forma las islas volcánicas de, como puede ser Japón y la cola de Alaska. Una vez que ha pasado esto, pasamos ya a la última, que estas sí son comunes, da igual si ha pasado la de los Andes, de aquí de los Andes, o la de Japón, siempre van a pasar a la siguiente, que he llamado como cabalgamientos. En algún momento lo que va a pasar es que va a cambiar las corrientes de convección y van a empezar a chocar dos placas, como ha pasado o está pasando con la placa de India y la placa euroasiática. Esto lo que hace es que se vuelvan a bombar la corteza, formando grandes cadenas montañosas como puede ser el Himalaya, con su respectiva raíz, claro. Una vez que se ha formado, en este caso, el Himalaya, con el tiempo, la precipitación, la erosión, el tiempo y todo, hace que se vaya erosionando y volvamos a lo que originalmente puse de ejemplo al inicio, que es nuestra litosfera normal, una litosfera llana, sin montañas notables, sin borde ni nada, ya que con la presión y el tiempo, el Himalaya se acabará juntando con por ejemplo, con la euroasiática y la indiana, formando, más bien no formando ningún borde, lo que nos hace reiniciar el ciclo de Wilson. Bueno, acabamos este interesantísimo vídeo sobre los límites de placas. Espero que se haya entendido perfectamente, que se haya entendido la historia y los orígenes de la teoría de placas y las placas litosféricas, cuáles son todos los tipos de borde, los convergentes, divergentes y transformantes, la historia, como he dicho, y el ciclo de Wilson. Aunque de todos modos este vídeo lo veo un profesor, así que no habrá sido mucha revelación en su vida. Bueno, lo dejo por aquí, espero que se haya disfrutado del vídeo, que se haya entendido sobre todo, y bueno, no sé si se ha fijado, pero son las 8 y hay que entregarlo en 1 hora, tengo que editar el vídeo, deseenme suerte. Hasta el próximo vídeo de cualquier cosa. ¡Adiós!